Este es un podcast de Rafa Herrera de emprendimiento para emprendedores. Cuando emprendes te expones de una manera tal que tu ego está súper vulnerable. Y ya hice yo esto una vez y la super cagué y aún así fui exitoso, lo voy a replicar. Tengo una mente bastante analítica en el sentido que puedo imaginarme muy bien cómo es el esquema de la programación. Entonces, bueno, que además es un amigo personal, mi primer amigo yucateco, hoy es parte importante de toda la estrategia, todos estos que ustedes ven aquí. Aunque no lo crean ustedes, este capítulo lo guardo especialmente porque hemos tenido la fortuna de entrevistar a mucha gente, pero hemos platicado de hacerlo directamente con él. Y él es el mago, junto con él que está acá sentado atrás, que no está en cámaras, pero está acá atrás sentadita. Saludó ahorita. No les voy a decir dónde es, pero la música que hágale, mi hijo, papá, adivina dónde es ella. Entonces, ellos son los artífices de las redes sociales de un servidor, de la empresa y de muchos proyectos que tenemos en conjunto. Pero evidentemente él también es una historia de éxito, de emprendimiento, de pasar, como muchos aquí hemos platicado en muchos programas anteriores, venir de trabajar para alguien, venir del godinato y dejar y pasar hacia adelante. Entonces, bueno, pues voy a tener una plática muy padre, muy real, como siempre, de cómo alguien ha ido evolucionando. Y Sergio, bienvenido, gracias. No, Rafa, estoy muy contento de estar aquí. Ahora sí se nos hizo. Qué bueno. Y ahora sí, a tus órdenes. Además, estoy celoso porque él graba muchos podcasts con todo el mundo, menos conmigo. Entonces, bueno, por fin se dio. Ya está, se armó, sí, se armó. Tomó la machaca. Sergio, pues preséntate, aquí para la raza, Sergio Esquivel, ¿de dónde es? ¿Qué estudiaste? ¿Dónde viviste? ¿Es yucateco? Bueno, ¿no es yucateco? Yo soy yucateco por adopción y por herencia. Okay. Yo nací en Ciudad de México hace muchísimos años. Así como me ves, soy un hombre muy viejo. Nací en Ciudad de México, viví ahí mi niñez, tuve una niñez muy feliz. Soy ingeniero en sistemas, graduado del Instituto Tecnológico de Mérida. Okay. ¿ITSM? ITM, ¿no? ITSM. ITSM. Porque es Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Mérida, en fin, bueno, del TEC de Mérida. Glorioso Tecnológico de Mérida. Y estudié la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Realmente, cuando yo me metí a sistemas, era la carrera del futuro, ¿no? Así me la vendían, okay. y yo pensaba que eso iba a ser. Y como que fue algo que estaba en mi camino por siempre, porque cuando yo era niño, nos venimos a vivir a Mérida y una de las primeras cosas que hicimos al llegar a vivir a Mérida fue que mi papá quiso montar un estudio de grabación en su casa. Okay. Y dentro de estas cosas, no sé en qué, además de comprar equipo de grabación y todo esto, compró una computadora. Te estoy hablando de la prehistoria. Yo tenía, no sé, 10 años, 12 años. Y compró una Mac de esas que tenían la pantalla naranja. Ya había Mac en ese entonces. Ya. Fue la primera Mac. Era una de esas primeras Mac. Commodore. Pero nadie sabía cómo usarla, nadie sabía cómo prender. ¿Eran de esas que venían, era pantalla y donde se metía como el disquete al mismo tiempo? Todavía ni siquiera era de esa. De lo que me acuerdo muy bien es que tenía un libro de un lenguaje de programación que se llamaba Basic. Y entonces un verano me estuve ahí sacando los mocos y armando esa computadora. Esa computadora nunca se pudo armar, pero yo la armé, la eché a andar y a base de, manuales. Aprendí a programar. Cuando digo programar me refiero a que así pintaba un cuadro, pintaba un triángulo, cosas así, pero hacer eso en esa época a mí me voló la mente. Y entonces como que siempre supe que iba a estar vinculado hacia la tecnología, así que me metí a estudiar Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Tecnológico de Mérida. Glorioso Tecnológico de Mérida. Y fíjate que nuestro camino se pudo haber cruzado mucho antes, porque cuando estaba yo en la prepa presenté un examen de admisión para el TEC de Monterrey. Okay. Y yo quería estudiar sistemas en el TEC de Monterrey. O sea, Ingeniería en Sistemas era la carrera del futuro y el TEC de Monterrey era el mejor lugar de todo México donde estaba eso. Y me fue también en el examen que me dieron una media beca. Bueno, me ofrecieron una media beca. Ahí hubieras aprendido de americano y no le irías a los Colts. Además, no, le iría más a los Colts. y mi papá me dijo, bueno, pues ya te ganaste media beca. Si quieres ir, y era Monterrey. Yo le entro, y era en Monterrey. O sea, no era el campus de México, era el campus de Monterrey. Y al final, a la hora de la verdad, presenté un examen en el TEC de Mérida y decidí quedarme en el TEC de Mérida. Entonces, digo, nuestro camino a lo mejor se hubiera cruzado antes, pero bueno, fue como fue. Oye, ¿y ya estaba el servilletero en Monterrey? Y ya, pues yo creo que sí. Yo creo que estaba recién. Yo creo que ya lo estabas ahí. Una buena oportunidad
también por allá y antros y demás. Eso parece. Pero bueno, aquí estaba Calia, ¿no? Aquí estaba Calia. Sí. Estaba Calia. Aquí nos divertíamos también, ¿eh? No te preocupes. Eso estaba con el pendiente. Oye, bueno, y sales de allá, de la universidad. Correcto. No voy a ver la plática, pero cuando hablaba de su padre de grabación es porque su señor padre es alguien muy importante en la música yucateca. Correcto. Eso haremos luego otro programa, estará chido hablar de esa sí. historia y cómo emprende alguien así, porque realmente es un empresario. Claro. Gran cantante. Los que no vamos a adaptar a nuestra edad, pero si vieron a alguien en la OTI, seguramente tras cámaras no saben qué es la OTI, pero aquí sabemos qué es la OTI y entonces busquen por ahí Sergio Esquivel. Sí, Don Sergio Esquivel, ahí claro. lo van a encontrar. Claro. Seguramente. Y sí, definitivamente. Un poco yo creo que el espíritu de emprendimiento viene de ahí. Es lo que te voy a preguntar, ¿de dónde viene tu espíritu? Mira, yo creo que viene de ahí por dos cosas. Una, porque pues evidentemente mi papá era compositor, era músico y entonces nunca tuvo un empleo. Claro. Nunca tuvo, o sea, él no era de que ya me voy a la oficina, ¿no? Su trabajo era de 100% la guitarra. 100% de creatividad pues hacer canciones. y sin ningún tipo de seguridad, ¿no? A mí hay una forma en la que él definía su trabajo que a mí me encanta hasta hoy, porque la tomo como propia, aunque no es realmente mía. Él decía, vivir de una hoja en blanco, ¿no? Porque él vivía de las canciones que escribía, o sea, literalmente, ¿no? Y un poco creo que esa es la labor. Las personas que estamos en labores creativas, es un poco eso. Y el tema del emprendimiento, pues creo que también pasa por ahí. O sea, cuando tú emprendes es ese salto al vacío, donde no hay una red de soporte, donde toda la responsabilidad cae sobre ti, pues ahora sí que es una cosa que es solo para valientes, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí viene. De ahí te surge. Pero a ver, un poquito, tú acabas de ingeniería de sistemas. Ajá. ¿Y qué haces? Yo, antes de que terminara la carrera de sistemas, yo ya estaba trabajando. ¿Qué hacías? Tuve chambitas antes de la universidad, pero chambitas así de trabajé en una heladería. Okay. Mi primer trabajo me lo dio don Oscar Canto Chacón. Oscar Canto Chacón. Me suena el sensei, le decimos. Tu amigo, el sensei. El sensei. Él me contrató para helado Santa Clara y yo atendía los helados, servía helados, barría el piso, lavaba las cosas. Ahí ese fue mi primera chamba. Sí, ya sabes. Pero claro, digo, muy joven, ¿no? Claro. Cuando estaba en la universidad, un muy buen amigo mío, Carlos Chiapas, empezamos a platicar porque empezaron a salirnos oportunidades de negocio, ¿no? Okay. Y decidimos asociarnos, él y yo, y poner una empresa de desarrollo de software. Esta fue nuestra primera idea. Vamos a programar y vamos a convertirnos en desarrollo de software. Y entonces empezamos a desarrollar software, empezamos a comercializar ese software. Y generamos ChatGPT. No, pues mira, lo dirás de broma, pero hay una cadena de librerías aquí en Mérida que se llama Librerías Dante y hay un sistema que hasta hoy está funcionando, que surgió está en dos, empresa. No, se hizo en otro sistema, pero se ha ido, o sea, se ha podido actualizar, ¿no? Qué bien. Pero, o sea, entonces, tú saliste de la universidad, ya montaste un negocio. Antes de salir, ya tenías tu negocio. Montamos el negocio. Antes de salir, yo ya estaba firmando mi primer acta constitutiva de una sociedad anónima. ¿Por qué? Porque empezamos a trabajar, la verdad nos empezó a ir muy bien. Te estoy hablando del 6º, 7º semestre. Y entonces lo que pasó fue que empezamos a requerir más cosas y empezamos a contratar a nuestros mismos amigos y compañeros de la carrera. De la generación. Entonces, cuando terminamos la carrera, ya éramos una empresita muy chica, ¿sí? Muy pendeja también, pero de 6, 7 personas, que todos éramos egresados de la carrera. Pero pues él y yo, básicamente él era un muy buen programador y yo veía la parte comercial y él veía la parte de programación. O sea, tú te dedicabas a buscar al cliente. Un poco sí. Y más que, fíjate cómo es curiosa la vida. Más que buscar al cliente, lo que yo aprendí en ese primer emprendimiento fue esta forma de trabajar donde te tienes que sentar con un empresario que tiene una visión totalmente distinta a la tuya de la vida y del negocio y cómo opera y entender sus necesidades y ofrecerle soluciones. O sea, entonces empezamos desarrollando software. Es la base del emprendimiento. Es la base del emprendimiento. Entonces me senté con gente mucho más inteligente que yo, mucho más desarrollada en los negocios y absorber todo ese conocimiento me fue formando como emprendedor, ¿no? Fíjate que una de las cosas, un poco porque creo que vale la pena, una de las cosas que
a veces pasan es que te ven tan chavo en el emprendimiento que los grandes empresarios no te la compran. No te la compran. ¿Cómo te fue a ti en eso? ¿Y qué le dices a la gente que está en estas circunstancias? Pues mira, mi experiencia realmente es que sí, yo sentía ese, no es un desprecio, pero ese menosprecio. Pero te voy a decir algo, es bien merecido. Cuando yo terminé la carrera, al mismo tiempo que estaba yo en eso, dije, pues ya voy a ser gran empresario. Me metí a estudiar una maestría en administración. Con un buen amigo mío estudiamos esa maestría. Y era ridículo porque estábamos él y yo, nos sentíamos recién graduados, los reyes del mundo. Y estábamos en la maestría con puro cabrón que tenía 15 años como empresario, 20 años, empresas grandes. Y o sea, yo me acuerdo de esas clases y me acuerdo de mis participaciones con los maestros y es ridículo. O sea, ¿De qué hablabas? Hoy lo veo como algo ridículo porque no tenía experiencia. Entonces, todo el mundo se portaba muy bien conmigo y demás, pero yo entiendo que me pendejeaban un poco en ese sentido. Que de hecho yo le sugiero a la gente que cuando me pregunte eso, yo sí le digo a la raza, oye, recién egresado, yo te sugiero que mejor te esperes tantito hasta toda una maestría, no la hagas luego, chamele un poco y luego ya te la vas a sacar más provecho. Sobre todo que vas a descubrir dónde están tus carencias y dónde necesitas apuntalar. ¿Qué habilidades son las que necesitas? Como que unos chavos acaban y luego sigo la maestría y luego, no, o sea, digo, desde el punto de vista empresario te digo, no lo hagas. O sea, mejor chambeale un poco y luego vas a entender, te va a ser de mucho más utilidad en la vida. Totalmente. Y incluso yo te diría hasta para la carrera. O sea, a lo mejor este tema, a lo mejor vale la pena empezar a trabajar en algo y luego empezar a estudiar una carrera que complemente tu trabajo. Digo. Debería ser. Sí. Oye, pero entonces, a ver, tú decías, estabas chambeando. Estábamos chambeando en eso y empezamos a atender a empresas y el negocio empezó a crecer y entonces empezamos a contratar a más gente y la empresa empezó a extenderse. Ya no solamente hacíamos desarrollo de software, sino empezamos a hacer soporte técnico, cableado estructurado, una cosa como de la tecnología de esa época, ¿no? Okay. Y el negocio empezó a crecer y la verdad es que nos fue también rebasando porque sin experiencia administrativa, sin experiencia en todo esto, pues el negocio creció muy rápido. Al final, a raíz de muchas circunstancias muy extrañas de la vida, nos terminamos asociando con una empresa muy grande que trabajaba a nivel nacional y que necesitaba cobertura de soporte técnico en el sureste de México. Y digamos que nos subcontrató para que atendiéramos todo esto y de la noche a la mañana pasamos de ser una empresa muy chiquita a una empresa ya mediana, con una carga de trabajo muy grande, atendíamos bancos y demás, y bueno, la empresa creció, muy mal, o sea, muy mal planeada, muy mal estructurada, con muchos errores y con muchas equivocaciones, pero en general fue una muy buena experiencia. ¿Y de ahí qué? ¿Ese empresa qué le pasó? Eventualmente crecimos tanto que esta empresa con la que nos habíamos asociado un día llegó y nos dijo, te compro, ¿no? Entonces a mí me dijeron algo. La negociación conmigo fue así. Oye, les compramos la empresa con todo y todo. Todo y el personal, ¿Y ustedes, la nómina, las herramientas, y a ti te contrato. Entonces a mí me contrataron como director comercial, o sea, digo director así. Y dijimos sí, pum, y una vez que firmamos y todo esto, entonces ya me dieron una... Y me sacaron, ¿no? O sea, me corrieron. O sea, ese fue mi primer empleo formal. ¿Cuál vez te corrieron? Como tipo Steve Jobs. Me corrieron, que lo corrieron de su propia empresa. Así. Me compraron la empresa, me contrataron y cuando ya se finiquitó, digamos, esa relación comercial de la compraventa de la empresa, entonces me corrieron. Oye, ven, güey, quiero ver contigo, te voy a correr ya. Ya no te necesito. Así tal cual. Y dices, chido. Sí. De la chingada porque... ¿Sabes lo que te lo esperabas? Digo, eso yo no sé, a mucha gente seguramente le ha pasado que lo corran en algún trabajo. Es muy feo, es una sensación terrible que te enfrenta contra lo más oscuro de tu ego. El ego. Que es bien cabrón. Que yo creo que el ego es uno de los principales barreras para emprender. Sí, por supuesto, porque cuando emprendes te expones de una manera tal que tu ego está súper vulnerable. Sí, o sea, estamos preocupados por no fracasar. Claro. Que por generar ingresos, o sea, estoy preocupado por qué va a decir si fracaso. Estamos acostumbrados a esta cosa de que, oye, yo tengo este empleo fijo y mientras tengo mi empleo, tengo mi oficina con mi letrerito y todo eso, ya como que eso solventa muchas cosas. Aunque en realidad, digo,
Hay personas para las que sí, ¿no? Digo, Sí. hay personas para las que sí. No es para todos. No, o sea, No es para no, todos. vaya, no, o sea, me refiero que al final ese tipo de como de señales de estatus te hacen bien un tiempo, pero luego cuando entiendes que dices, pues sí, está chido, pero no me cae lana, o sea, o busco tu empleo o emprende, pero el tema es, no nomás eso es lo importante. Sí, correcto. ¿Y tú es que, y después qué? ¿Después te empleaste? Pues mira, cuando me enfrenté a una situación bastante difícil porque estaba en este punto entre decidirme qué hago, sigo este camino, emprendo, y al final lo que dije fue, ok, si ya hice yo esto una vez y la super cagué y aún así fui exitoso, lo voy a replicar. Entonces empecé a armarme desde cero otra vez una empresa que hiciera lo mismo, ¿no? Y estaba justo en ese proceso, estaba despegado. Fue un año bien complicado ese. Y como al año siguiente, cuando estaba empezando el año 2, que digamos que el negocio ya está empezando a tomar forma, ya tenía clientes De este grandecitos, de esta segunda empresa, a la que le llamé yo Sidis, ¿okay? Tiene un nombre muy raro. Sidis. Sidis, ajá. O Sidis, pero sin la O. Como, ándale, algo así. Y me llegó de la nada una invitación a ir a conocer el Teletón, que yo no lo conocía. Esto fue un poco antes de conocerte a ti. Un día conocí a una chica que me dijo, oye, estoy buscando a alguien como tú, ven, te invito a que vengas al Teletón. Cuando me dijeron Teletón, yo dije, no es para mí. O sea, y me invitó a ir al Teletón y me enseñó las instalaciones y todo, y me fui de nalgas. Me sorprendí muchísimo. Hice todo un proceso para entrar ahí. Estaban buscando un subdirector de sistemas. Apliqué, al final me dieron el trabajo. Yo creo que inmerecidamente, porque la verdad no tenía yo las calificaciones que se necesitaban para el puesto. O sea, hay una cosa muy curiosa. Yo, por ejemplo, sé programar. Tengo una mente bastante analítica en el sentido que puedo imaginarme muy bien cómo es el esquema de la programación, pero si no eres de programar todos los días, el lenguaje de programación es muy difícil. Olvidas, sí. Ahí manejaban unos lenguajes de programación que yo no dominaba. Entonces, mi examen para aplicar para el trabajo en Teletón, me decían, a ver, escríbete aquí una rutina que haga esta búsqueda y que genere este reporte. Y yo les escribí, pues no domino este lenguaje de programación, pero mira, lo que yo haría sería buscaría los comandos que hacen esto y expliqué cómo aplicaría yo el lenguaje una vez que lo conozca. Les dije, y aunque no conozco el lenguaje, o sea, tú me contratas, yo al día siguiente ya me vuelvo un especialista en este lenguaje, ¿no? Y los convencí y me aceptaron y estuve trabajando ahí, yo creo que como 7 años. Sí, cuando yo te conocí, te haces una revista también de golf. También, esa fue otra locura, un emprendimiento bien loco y bien chingón. ¿Fue previo al Teletón? No, fue a la par. El golf es una de las pasiones de mi vida. Y tuve la feliz coincidencia de que tengo unas amigas que son Elba y Ana Paula, que son directoras de la revista Ambientes, que es una gran revista, vayan a buscarla. Ellas han construido un proyecto importantísimo de interiorismo y decoración que es exitosísimo en todo el país. Es el referente del interiorismo en todo el país, esa revista. Y ellas la hacen y fueron mis clientas. Y entonces yo conocí mucho de cómo trabajaban y demás. Ellas no jugaban golf ni conocían nada de golf. Y un día con mi amigo Oscar Canto, a quien tú conoces también, que también es muy apasionado del golf y es muy apasionado de la escritura. Yo le digo, si ambos les apasionan tanto, ¿por qué no aprenden a jugar, cabrón? Es lo que yo me pregunto. Es que el golf es cruel. Si les apasiona tanto, deben aprender, cabrón. Bueno, el caso es que estaba ahí armado. Entonces un día nos juntamos y les dije, oye, ¿por qué no hacemos una revista que hable de golf? Y ustedes saben el negocio editorial y nosotros sabemos del golf y sabemos de escribir de golf, y empezamos a crear ese proyecto que fue corto, pero fue muy exitoso y fue muy gratificante. Porque a pesar de que éramos una revista muy pequeña, se comercializaba en todo el país. O sea, estaba en aviones. En Aeroméxico, en Clase Premier. Ahí estaba. Y también atrás había asientos. ¿Sí? También hay. A huevo que sí. Y donde voy yo, ahí sí hay. Bueno, pero, o sea, entrevistamos a Lorena Ochoa, o sea, a Greg Norman. O sea, fue una revista que años después de que el proyecto de la revista terminó y demás,
había gente que me escribía y que me preguntaba y me decía. Y tú te haces al Teletón. Y entonces entré a Teletón. O sea, de la empresa saliste de allá, o sea, de todo arrancaste esta empresa, te ibas jalando, la segunda empresa, te buscan de Teletón. Sí. Y la verdad me sedujo primero la idea del proyecto, porque el proyecto es un proyecto que vale mucho la pena, ¿no? Y a mí sí me cambió la vida esa primera visita. Me cambió todo lo que yo pensaba de Teletón como institución y me movió mucho. Y luego me sedujo también la idea de probar esa otra parte de la vida, ¿no? O sea, porque tampoco era no entré a un puesto, digamos, así como de aprendiz. O sea, entré a un puesto con un nivel de responsabilidad alto y un buen sueldo y con proyección, ¿no? Entonces, como que en ese momento dije, si no pruebo ahorita la vida corporativa, no la voy a probar nunca. Y entonces fue que acepté, ¿no? Bueno, y de ahí 7 años. Ahí estuve 7 años hasta que me corrieron. Bueno, no me corrieron. La realidad es esta. Cuando fue todo esto, que no sé qué año habrá sido, 2019 o algo así, un día desaparecieron, y hubo una reestructuración en el organigrama de la fundación y desaparecieron mi puesto de trabajo. O sea, yo era su director de sistemas y me hablaron, me dijeron, oye, se reorganizó toda la estructura y ya tu puesto de subdirector de sistemas ya no existe. Entonces existen estos otros puestos. Me ofrecieron que si me quería ir a México a una cosa similar, más o menos con el mismo sueldo y todo esto, pero la verdad es que no me funcionaba. No me funcionaba eso. Y entonces sí, ellos me dieron la opción de salir y salí muy bien. Y la verdad, yo creo que fue en el momento idóneo para mí por lo que hoy estoy viviendo en mi vida. Eso fue. Aquí hay cosas muy interesantes porque comúnmente los invitados que hemos tenido o todos su vida han sido emprendedores. Ajá. O fueron primero empleados y luego emprendedores. Y en tu caso totalmente distinto porque tú primero emprendiste y luego te empleaste. Sí. Comúnmente la mayoría de la gente que yo he platicado es, oye, ya emprendiste, te voy a emplear. Me dice, no, ni madre, no me empleé otra vez. Aquí tu caso es particular porque tú fuiste empresario y luego decidiste emplearte. Sí. Esa parte ahorita decía, oye, es que me sedujo esa parte del trabajo corporativo. Es que fueron una combinación de factores. Me sedujo todo eso, pero también hay otra parte que es muy importante. Cuando estuve en esos primeros proyectos, mi labor era más como ingeniero de sistemas, de solventar soluciones tecnológicas. Y fue esto durante el boom donde todo se estaba digitalizando, donde habían muchas necesidades de redes y de equipos y de sistemas, y donde había mucho potencial de negocio de ese tipo de proyectos. Hoy las empresas, incluso las empresas que eran más exitosas de esa época, que se dedicaban a eso, hoy en día ya no se dedican tanto a eso, porque la industria ha cambiado tanto que ya no se requiere tanto ese tipo de servicio. Entonces, un poco también fue que le perdí fe a ese sector como un área donde me pudiera, como negocio, como un área de negocio, ¿no? O sea, como que empecé a ver que estaba habiendo un shift en las tendencias. Oye, y a ver, es interesante, ¿cómo te sentiste? Porque platica de tu experiencia sentimental, digamos, de ser empresario, dueño, a ser empleado. O sea, ¿de ser empleado qué? Terrible, porque yo no sabía, o sea, yo llegué sin haberlo vivido nunca antes, ¿no? Entonces, y tú como empresario, pues, o sea, me fui dando cuenta, hubieron muchos aprendizajes ahí, porque yo me daba cuenta de cómo tomaba las decisiones. Tomaba las decisiones siempre, asumiendo mi propia responsabilidad, pero pues yo soy el jefe y se hace así, y así me gusta, ese es mi estilo. Y no, ahora me incorporé a una fundación que tiene su propia dinámica y donde yo tenía que aportar mi granito de arena, pero yo no tomaba decisiones, o sea, si se tomaba una decisión con la que yo estaba en desacuerdo, pues tenía que decir, ok, sí. Y eso para mí era así un choque, ¿no? Claro, claro. O sea, el problema del que emprende es que es poco receptivo a las opiniones de los demás, ¿no? Algo que ahora, por ejemplo, estoy tratando de ser más receptivo.
porque sé que te puedes perder un poco en esta idea de que pues yo soy el jefe y yo tengo la solución de todo, ¿no? Tengo la respuesta de todo. Entonces, ahorita tu experiencia dices, bueno, fue positivo porque primero lo viví como emprendedor, luego lo viví como empleado. Yo creo que voy a ser emprendedor, tener mi empresa. Tienes ya ambas visiones. Sí. Y te sirvió al final del día. No, totalmente me sirvió. Aprendí, muchas de las cosas que aprendí en Teletón las aplico, digo, Fundación Teletón es una organización gigantesca. Mi negocio actual es un negocio pequeñito, pero aplico mucho de lo que aprendí ahí hoy en día, cosa que no hubiera podido haber si me hubiera seguido solo en el camino todo ese tiempo. Ok, tú sales de Teletón y en qué momento dices, puta, estrategia digital, cabrón, porque dices, güey, ¿cómo? Pues ingeniero de sistemas, programación, cables, internet. Estuvo bien curioso. Marketing, ni por la idea. Es que te voy a decir, el marketing surgió por necesidad. Cuando yo empecé a estudiar la carrera, me regreso un poquito cuando estaba estudiando la carrera, fue cuando vino el boom del internet, ¿no? No había internet en México, llegó el internet en esa época. Entonces yo desde... porque no creo que siempre hubo internet, ¿eh? Sí. Siempre hubo internet. Entonces yo desde el principio, con esta onda de la programación y todo, yo desde el principio empecé a jugar con páginas web y a desarrollar. Entonces yo aprendí a programar. Yo programaba páginas web así de lenguaje, de que escribía el código HTML. Entonces he tenido mucha experiencia en eso. Y me empecé a construir, en el paralelo de todo esto que hemos platicado, yo empecé a construir una cartera de clientes que me buscaban porque no tenían ni idea de cómo hacer una página web y yo les iba haciendo páginas web. Pero una cosa es diseñar una página web, o sea, armar una página web, y otra cosa es que sea visualmente atractiva, claro, y que tenga estrategia y que tenga... Por supuesto. Al principio era una página web, era como una hoja de Word, o sea... Era como un folleto. Mira, aquí voy a poner logo, pero sin saber nada, ¿no? Pero con el paso de los años fui aprendiendo. Luego armé un esquema en el que yo ya estaba ofreciendo servicios como hosting, hospedaje de páginas web y demás. Y entonces yo ya tenía como un side business al que le dedicaba 1 hora al día, ¿no? De lunes a viernes. ¿Diseñar páginas web? Me salía. Diseñaba páginas web porque además por necesidad propia también empecé a hacer proyectos propios que tenían su propia página web. Y por ejemplo, mi papá empezó a hacer cosas en Facebook y entonces empecé a ayudarlo a enfocar su cuenta en Facebook. Empecé a tener como este contacto con la parte de marketing digital, ¿no? Un poco de manera casual. Y cuando terminé con Teletón, entonces... ¿Saliste de Teletón? ¿No te esperabas salir? No me esperaba salir. ¿No tienes ni idea de qué tengo que poner? No sabía qué poner. Y entonces lo que hice... ¿Y ahí no te dijiste, me voy a emplear, busco chamba, reparto currículums? Oye, ni madre, ya me voy a emprender. Honestamente, me postulé para algunos trabajos. Yo creo que tuve como 4 o 5 entrevistas fuera de México. Tuve una aquí en México. Pero me di cuenta muy pronto de que no era eso lo que yo quería. No quería otra vez empezar como empleado en otra empresa. La verdad, me postulé para puro empleo, así como con pues empleos muy, muy, muy altos, de esos que no se dan con mucha facilidad. Pero no sabía bien qué iba a hacer, ¿no? Estaba dudoso. Entonces, lo que decidí hacer en ese momento fue ponerle una pausa. Dejé de ir a entrevistas, dejé de mandar mi currículum, dejé de hacer todo esto y me metí a estudiar. ¿A estudiar qué? Primero me metí a estudiar SEO. SEO, que es la suma de todas estas tácticas y habilidades que te permiten hacer que tu página web se posicione mejor en los buscadores. Entonces fui descubriendo todas estas cosas que podía implementar en las páginas que yo ya había desarrollado con los clientes que ya tenía. Aprendí nuevas y mejores formas de programar las páginas web, de hacer este tipo de estructuras. Porque cuando tú programaste tus primeras páginas web, no estaba Google. Google surgió ya que yo ya había hecho las primeras páginas web de... Claro. Así el monito que está construyendo y que dice página en construcción, de esas hacía yo. Okay. Entonces, empecé por ahí con el SEO, luego empecé con campañas publicitarias y estuve 1 año prácticamente estudiando. O sea, en algún momento dije, a lo mejor me conviene quemar mis barcos, todos mis ahorros para poner un negocio. Pero como no encontraba qué, y como me di cuenta de que lo que a mí más
me atraía es siento que mi principal virtud es aportar soluciones a problemas que existen, ¿no? Entonces, para mí sentarme contigo y entender tu problemática y aportarte ideas de posibles soluciones para esto es lo que me gusta hacer. Entonces, empecé a estudiar cómo hacer que tus páginas web te ayuden mejor, cómo hacer que tus redes sociales te ayuden mejor, y estuve 1 año estudiando. Y poco a poco, a raíz de ese mismo estudio, a raíz de que empecé entonces, ok, voy a empezar a crear contenido, voy a empezar a hacer este tipo de cosas, me empezaron a llegar como mis primeros clientes. Y fue todo muy afortunado porque entonces justo estábamos en ese inter cuando llegó la pandemia. Y la pandemia entonces disparó y aceleró todo esto, porque el marketing digital era distinto antes de la pandemia, ¿no? Y el comercio digital era muy distinto. Muchos negocios no se hacían en línea y hoy se hacen, ¿no? O sea, antes tú no tenías citas con tu equipo de trabajo por Zoom. ¿No? Aunque tenías una oficina en Tampico, no tenías citas por Zoom. Eventualmente tenía una cosa que se llamaba Google Meet. Ajá. Sí. Y ahí tenía mis... Y entonces hubo un cambio, un aceleramiento, justo en el momento en el que yo estaba ya con mis primeros clientes, con mis primeros proyectos. Y entonces, pues, a partir de ahí el negocio se disparó, ¿no? O sea, te fuiste circunstancialmente. Te pregunto esto porque mucha gente la duda es, oye, ¿qué pongo? ¿A qué me dedico? No sé, sí quiero emprender, pero no sé en qué. Y ¿tu decisión fue circunstancial? Pues, mira, era un área que a mí... ¿Con qué le quieres a la gente? La gente que no sabe en qué emprender. Pienso que el tema del emprendimiento es muy difícil porque o sea, las personas que dicen, yo quiero emprender, pero no sé en qué, yo le diría, no emprendas, ¿no? O sea, estar tocando puertas de esa forma, a mí se me hace que es muy complicado. Ahora, si más bien lo que quieres es, quiero buscar ideas de cómo sí hacerlo, yo lo que te diría es, piensa primero en necesidades que tú puedas identificar muy bien. O sea, por ejemplo, ¿qué tipo de cosas a ti te hacen falta? ¿No? A mí personalmente, pues a lo mejor me hace falta alguien que haga este tipo de servicios. Ok, entonces examina qué tan bien puede estar ahí o qué tanto no. El tema del emprendimiento es que es un acto que no tiene ninguna promesa de éxito. No es leal. No mames, o sea, hay gente que ha hecho planeaciones, investigaciones y le invierte mucho y planea todo y no sabe si el negocio va a funcionar o no. Entonces, la verdad es que a la hora que vas a emprender, como nada te garantiza el éxito, yo pienso que tienes que tener algo que te mueva internamente a hacerlo, ¿no? Yo te he escuchado a ti decir muchas veces, oye, emprende en algo que te apasione. Estoy de acuerdo. Emprende en algo que te apasione. Y emprende en algo cuyo éxito tú lo puedas ver como tu realización personal y profesional, ¿no? Si no, pues a lo mejor no vale tanto la pena. Oye, Serge, y comenzaste tu negocio seguramente a lo mejor con una liquidación de tu antiguo trabajo, pero ¿cómo fue ese arranque en poner un negocio por más que también le da una liquidación, pues no es un capital que digas que es fuerte capital para cada un negocio? No. ¿Cómo te financiaste? Porque muchas razas se detienen y dices, es que no tengo lana. Pues fue muy chistoso. Me financié porque cuando abrí la revista de golf, empezamos a hacer torneos de golf. Hicimos una gira de golf. Y los torneos de golf pueden ser negocios muy rentables. Amo el golf. Se llamaba la revista. Se me acordó. Aquí en Mérida. Se me acordó. Entonces, una de las primeras cosas que dije fue, ok, ¿para qué soy bueno? ¿Qué conozco? Pues, conozco mucho el medio del golf. Entonces, lancé un proyecto bien loco que se llamaba Yucatán Golf Classic, la Copa Yucatán de Golf, que fue un torneo de golf que me aventé yo solo. Y metí todo mi tiempo y todo mi dinero en organizarlo. Y afortunadamente también hice 3 ediciones. De hecho, lo suspendí cuando empezó la pandemia. Y ya no lo retomé porque ya no me da tiempo. Porque organizar un torneo de golf es muy riesgoso y requiere mucho tiempo, mucha atención.
Pero esos torneos de golf fueron tan generosos conmigo que también de ahí me pude financiar un poco mientras estaba desarrollando este proyecto. Pero no creas, estaba yo cagado de miedo. Claro. Porque, o sea, las circunstancias personales de mi vida y laborales como que se juntaron en un punto en donde de repente me encontré solo, parado, y aquí tenía yo, en este cajón están todos mis ahorros, ¿no? O sea, el siguiente paso va a determinar tu futuro. No la cagues. Claro, sí. ¿No? Y dije, pues a esto. Y bueno, ahora sí, tú propones y luego las circunstancias se acomodan también para que... O sea, entonces, con ahorros que tenías, poco de liquidación, te aventaste. O sea, me aventé y dije, y esto tiene que jalar porque tiene que jalar. ¿Qué tanto motor influye el decir, ahorita decías, quemar los barcos, es decir, aquí jala porque jala? Jala porque jala. Entonces, alguien que trabaja y emprende, ¿no es la misma intensidad? Yo creo que el tener el trabajo pues, te da ese colchoncito que al final te invita un poco a la hueva. O sea, y entonces le renuncia a la chingada. Yo pienso que sí. Yo pienso que tienes que irte con todo. O sea, ¿te vas con todo o no vas? Okay. Porque al final, en todos los proyectos de emprendimiento exitosos que yo conozco, hay un periodo, sobre todo, donde la urgencia y el empuje es... Es la gasolina, es el motor. Pero es una llama viva. No es como un piloto así, una llamita que te va manteniendo. Ni madres. Es una cosa que quema, ¿no? Claro. Y entonces, o sea, para mí fueron dos cosas, Rafa. Primero, decir, ok, me voy a dedicar a esto. Y la segunda, un poco hablando del tema del ego, fue como decir, ok, a ver, voy a hacer esto, pero no lo puedo hacer como estoy porque no estoy listo. Entonces me dediqué un año a estudiar, ¿no? Así, me dediqué un año a estudiar de que me inscribí a un curso en España, en línea, ¿no? Pero, y realmente me dediqué a investigar, a desarrollar las habilidades que yo no tenía. Entonces fue como dar un paso atrás, ¿no? ¿Y viviste tus ahorros? Y viví de mis ahorros un año, ¿no? Que no eran muchos, pero bueno, lo solventé. Y entonces se hace cuenta que cuando mi cuenta de banco iba así, y empezaron a caer los clientes, y entonces ya pasé ese bache. O sea, claro. El uf. O sea, mira, era tan así la cosa, Rafa, que yo cuando dije, ok, voy a hacer esto, hice como una lista de lo que quería del negocio y que no. Y la primera cosa que puse fue, no quiero contratar a nadie. Este tiene que ser un negocio en el que trabaje yo solo. Porque como ya me había ido mal en la primera empresa que abrí contratando gente, dije, no, ¿sabes qué? Quiero hacer algo yo solo, donde no necesite de nadie, no sé qué. Y entonces, pues yo pensé que iba a ser un negocio en el que iba a estar yo solo, ¿no? Pero la verdad es que conforme fue desarrollándose el negocio y fue creciendo, me di cuenta otra vez que es que, mira, uno nunca tiene las respuestas, siempre tiene que estar replanteándose las cosas que define, ¿no? Tú no puedes vivir con un decálogo. Sí, no hay el decálogo del... Claro. Un formato. Y el formato que te funciona hoy en 2 años ya no es el que te funciona. Y no funciona otro. Y de pronto me di cuenta de que no, esto no lo puedo hacer solo. Yo tengo que tener a alguien con quien rebotar ideas, tengo que tener a alguien que sea mejor que yo haciendo esto y haciendo esto, porque al principio por ejemplo, yo aprendí a editar, yo no soy editor de video, pero aprendí a editar videos, aprendí a diseñar cosas. Son los videos. Correcto. Entonces los videos están mejores editados. ¿Por qué? Porque contrato gente que sabe y que es más talentosa que yo y más creativa y más inteligente, ¿no? Y creo que un poco del éxito del emprendimiento está en aprender a rodearte de gente que te va a jalar hacia arriba, no gente a la que tú estás pendejeando. Fíjate que cuando eres empleado y eres jefe, mucho de las empresas, y eso se hay que hablar con alguien experto en liderazgo y jefe a líder y eso. ¿Conoces a alguien que sea experto en el tema? ¿De liderazgo? Sí, liderazgo a jefe, no ser jefe, sino ser líder. Sí, correcto, claro que sí. Luego lo platicamos con él. Bien. Pero unas cosas, cuando estás en una empresa, muchas personas les da miedo contratar gente mejores que ellos porque, puta, me van a quitar la chamba. Claro. Y cuando estás de este lado, al contrario, quiero a alguien mejor que yo, güey, porque si yo soy un pendejo, para esto necesito a alguien que lo sepa hacer y meter la empresa. Necesitas a alguien que te complemente, claro. Que complemente tus virtudes con las otras y tus debilidades.
Y honestamente lo que te puedo decir es que en esa primera experiencia contraté amigos, y la experiencia fue agridulce. Familiares y amigos. Familiares y amigos es muy difícil porque a veces es... porque la relación va más allá del tema laboral y todo se magnifica. O sea, Sí, todo se... Esto es un sentimiento adicional. Una traición duele más. En fin, todo. Puede ser. Y entonces, ok, ya. Y hoy que estás ya otra vez de este lado, la pregunta es, ¿te regresarías a volverte a emplear? Yo espero que nunca en la vida me tengan que contratar nunca para un empleo más. Digo, no me veo... Una de las cosas que he aprendido es nunca decir nunca, ¿no? O sea, si mañana tengo la necesidad, te voy a venir a pedir chamba a ti. Pero honestamente no creo. Yo la forma en la que estoy viendo las cosas hoy en día es que este negocio, este negocio en el que estoy, que ha sido tan bueno conmigo, me está dando una posibilidad y además una visión de futuro en la que estoy trabajando a la par en otros proyectos que me van a ayudar a diversificar las cosas y que pues, seguramente no todos van a funcionar, pero habrán los que sí y habrán los que no. Y pretendo construir algo que me permita ver el futuro sin necesidad de mandarle mi currículum nunca a nadie. Ya no te ves. Ya, mira, ya no tengo currículums en mi computadora. Hace mucho que no tengo uno. Espero no te dé también buscar un currículum. Oye, yo cuando una de las cosas que hice cuando ya empecé muy en forma como estratega digital fue borrar los currículums de mi computadora. Lo borré, adiós. Ahora sí creas uno que habla nuestras amigas de CBO, Mariana, para que nos ayude Mariana a hacer un currículum. Sí, es que ojalá no tengamos necesidad. Ojalá vea pronto Mariana, pero ojalá nunca necesite servicio. Correcto. Oye, Sergio, ¿y tuviste un mentor en este rollo? ¿O tuviste siempre autodidacta? ¿Qué opinas de un mentor? Pendejamente nunca tuve un mentor. Okay. Hoy en día lo pienso y digo, carajo, ojalá hubiera tenido. Y creo que tiene que ver con la terquedad propia. O sea, no es como que, la vida nunca me dio un mentor. Ni lo buscaste. Pero no lo busqué. O sea, un poco es mi personalidad de que yo soy. Yo lo puedo, yo. Sí, a huevo. Sí, yo. No necesito a nadie. O sea, es lo que te digo. O sea, yo salí de la universidad y yo decía, ok, está facilísimo ya soy jefe, tengo mi empresa, estos cuates son mis empleados. No, pero no, bien pendejo. O sea, honestamente, o sea, yo hoy lo pienso y digo, en la maestría habiendo tanta gente de la que pude aprender tanto y a lo mejor... Claro. A lo mejor no lo aproveché. Y bueno, esa la reconozco como una falla mía, no una falla del sistema. Me hubiera encantado tener un mentor, ¿no? Ahora, hay gente que admiro mucho y gente de la que aprendo mucho, pero así como una figura de un mentor a quien yo recurra cuando tengo una duda o algo así. ChatGPT, sí. ¿Y te recomiendas a la gente que quiere aprender, buscar su 100%. 100%. Y yo incluso, o sea, no es que yo diga, yo soy el mentor idóneo, no, pero en mi trabajo, que me toca hablar con muchas personas que tienen necesidades, a mí me gusta mucho, a veces ni siquiera como negocio, platicar con las personas y ayudar, como orientarlos a decirles, oye, mira, yo te comparto mi experiencia y desde mi punto de vista, esto es lo que yo te recomendaría que prestes atención a esto, ¿no? A la hora que tomes esta decisión, piénsalo desde este punto de vista y enfócalo así. Oye, y tu negocio hoy por hoy, yo te quiero ChatGPT, güey, que no sientes una amenaza que digas, ya no van a ocupar la RAD, ya. Hoy no. El tema de inteligencia artificial, mucha gente tiene miedo. Y un negocio digital como el tuyo, donde ahora antes necesitabas un diseñador para hacer una foto, ahorita le dices, diséñame un carro bonito en la selva con 5 llantas y así, te lo hace. Sí. El tema digital. No veo una amenaza en el sentido de que mi trabajo se ponga en riesgo o algo así, no lo veo. Más bien yo estoy preparándome, estoy montado en el tema de la inteligencia artificial. Creo que más bien va a potenciar mi negocio. Honestamente así lo veo. Estoy fascinado con lo que está pasando. Sin embargo, sí me da mucho temor lo que pueda pasar en el esquema social con la inteligencia artificial. Creo que hay muchas cosas que me dan terror acerca de cómo nos ajustamos a esta nueva realidad donde tenemos esto tan poderoso que no sabemos usar y que no sabemos controlar.
¿no? Está cañón, ¿no? Creo que como sociedad es donde estamos muy vulnerables. En mi trabajo específicamente, no. Más bien lo que veo es que se está abriendo una nueva etapa. Esto es, o sea, yo siento que estamos... hace poquito di una plática donde decía, somos dinosaurios, nosotros somos dinosaurios, somos la última generación que vivió sin ChatGPT, bueno, no, sin inteligencia artificial, somos los últimos que supimos cómo era la vida sin inteligencia artificial. El antes y después. Y ya todos los que están ahorita, que tienen 3 años, 4 años, esos ya van a saber perfectamente adaptarse a eso. Somos una especie en extinción y tenemos que adaptarnos para ser el último dinosaurio vivo del planeta. Somos la última generación. La última. Sin chat. La última. Inteligencia artificial. Correcto. Serge, 3 consejos que le darías a alguien que quiere emprender. ¿Qué le dirías? 3 consejos. Ok, el primer consejo es olvídate del ego a la hora de emprender. Es lo más difícil, es con lo que más luchamos todos. Creo que la visión que muchas veces nos ponemos de nosotros mismos de éxito es lo que a veces se mete en el camino del emprendimiento, donde cuesta trabajo ir a pedir clientes, ir a pedir referencias, ir a pedir oportunidades, sentarte en la mesa, porque todos sentimos que merecemos más, ¿no? Entonces, todo el mundo quisiera llegar a un emprendimiento donde ya todo funciona y el pedo no es así, ¿no? O sea, yo en las primeras empresas que tenía, yo era el que se tiraba al piso con el cable y fijarlo y salía manchado de cemento y de polvo y todo esto. Hay que hacerlo, o sea, tienes que estar dispuesto a hacer todo eso. Y entonces ya, cuando tu negocio se desarrolle, ya tú puedes ser el que se sienta en la mesa y le dice a este güey, mira, pues ahí te faltó, ahí tírate a poner el cable, ¿no? Entonces, ego. Suéltate de ese ego, ¿no? Primero, porque para que te permitas aprender muy bien tu negocio. Ese puede ser el primero. El segundo sería entender que el emprendimiento es como un animal vivo, que va a estar cambiando todo el tiempo, va a estar creciendo y que no necesariamente tu planeación, tu idea, tu visión se va a cumplir. Yo no tengo hijos, pero me imagino que tener hijos es más o menos así. Lucas. Pero es mi perro, güey. Perrijo. No, mi madre es perro. Perro. Ladra, hace popó y ya. Okay. Yo me imagino que tener un hijo es como que tú tienes todas estas expectativas de tu hijo, pero tu hijo, pues no sé, a lo mejor tengo un hijo que no le va a los Colts y no le gusta la música y entonces un poco así es el emprendimiento. Tú crees que va a ser una cosa, pero va a ser otra. Y en este esquema de que el emprendimiento es un ser vivo, hay una cosa que decía Woody Allen que a mí me gusta mucho. En una película él se lo plantea a la que es su mujer en la película, ¿no? Le dice, los tiburones necesitan estar nadando siempre hacia adelante o si no se mueren. Le dice, mi amor, lo que tenemos aquí entre tú y yo es un tiburón muerto, ¿no? O sea, cuando se deja de mover y deja de avanzar, se muere. Entonces, si vas a emprender, entiende que este es un animal vivo y que va a estar cambiando todo el tiempo. Incluso si te está yendo muy bien, tienes que ir pensando en cómo va a evolucionar y cómo va a cambiar, porque cuando tú piensas que ya le hiciste, chingaste, ya encontré la forma. Ahí empieza a morirse. En 2 años te voy a ver, pero en la banqueta sentado, ¿no? Ese es el segundo. Y el tercero es aprende a rodearte de la gente que te va a ayudar a impulsar tu negocio. Y no lo digo solamente en el sentido como económico de buscar clientes y buscar todo esto, sino yo sí soy mucho de la idea de buscar esos mentores o esa mentoría, porque hacerlo solo es bien difícil, ¿no? Yo lo hice por pendejo, porque si hoy volviera a empezar cualquiera de estos negocios, trataría de rodearme mucho más rápido de gente que me ayude a desarrollarme mejor, ¿no? Creo que el acompañamiento es muy padre y creo que hoy en día además las redes sociales te ofrecen mucha más información y posibilidad de contactar gente que a lo mejor está en tu mismo giro, con quien puedas compartir este tipo de experiencias y que te pueda ayudar. Ideas y demás. Sí, correcto. Oye, ¿dónde te pueden encontrar? Cuéntanos tus redes sociales, todos, ¿qué redes sociales? Sobre todo tu OnlyFans, ¿nos puedes pasar, por favor? En todas las redes sociales, incluido OnlyFans, estoy como Sergio F. Esquivel. Okay. En todas estoy. Así que búsquenme, mándame, es más, yo te diría, ve a tu Instagram
escríbeme y dime, te vi en el programa de Rafa, y así yo ya identifico. Oye, Sergio, no se vale la explicación, nada más dime, ¿TikTok o Instagram? No me digas para qué, TikTok, cómo, y TikTok. depende de la estrategia, ni más. TikTok. TikTok. ¿Se vende más en vivos o se vende más en Se directo? vende más en vivo. O sea, pero en vivos en TikTok. No para todos, no todos los negocios, pero hay negocios que sí. Facebook ya murió. No, más vivo que nunca. LinkedIn solamente es para chamba. LinkedIn tiene 30 millones de usuarios y se puede hacer mucho negocio en LinkedIn, pero es la más difícil. De todas las redes sociales, es la más difícil. La estamos explotando bien. Yo creo que estamos apenas aprendiendo a explotarla bien. Y también hay mucha basura en LinkedIn, esa es la realidad, hay mucha basura. Pero de que hay, es que te voy a decir, LinkedIn tiene una cosa fabulosa, porque ya sé que me dijiste una palabra y yo ya estoy hable. Ya sabía por dónde. Pero lo que tiene maravilloso LinkedIn es que te segmenta a las personas por puesto de trabajo. Okay. Entonces eso es lo que la hace muy mal. Ninguna otra red tiene eso. O sea, LinkedIn es la nueva sección amarilla. Yo creo que sí. Sería el equivalente, sí. Sergio, pues muchas gracias. Hombre, Aquí siempre nos despedimos con un grito de guerra. ¡Ánimo! Este es un podcast de Rafa Herrera de Emprendimiento para Emprendedores.